Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos con esta situación de Quito, porque desde ayer iniciaron ya los controles de velocidad. Son 22 vías que están siendo controladas y las sanciones, como mencionaba, incluyen hasta cárcel. Así pues, operativos de control de velocidad, sancionatorios y preventivos se han estado ejecutando desde ayer en 22 vías de Quito. Así informó el titular de la AMT, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez. Y desde hoy comenzará ya una campaña de revisión de la velocidad, sobre todo en las avenidas Quitumbeñán, en el sur de Quito, Condorñán, y en la Simón Bolívar, que es transversal, donde se han registrado últimamente un montón de accidentes. Con esta medida, se ha dicho, el municipio busca que los conductores cumplan los límites de velocidad establecidos, que varían entre el 50 kilómetros por hora en el casco urbano y 90 kilómetros por hora en las vías perimetrales, como es la Simón Bolívar, esto dependiendo del tramo. Quienes excedan los límites de velocidad se enfrentarán a sanciones que van desde multas hasta la cárcel, dependiendo del caso. Las sanciones están dispuestas en la ley de tránsito, donde se establece que una contravención de cuarta clase implica una multa del 30% del salario básico, mientras que una contravención de primera clase puede conllevar a multas más altas y hasta 3 días de cárcel. Las multas llegarán directamente al correo electrónico del infractor y luego de la notificación tendrá 20 días para pagar el 50% de la multa, esto por pronto pago. La implementación de los controles es para concienciar, han dicho, a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad para reducir los siniestros y muertes. Y bueno, realmente 3 días de cárcel por excedernos los 60 kilómetros, le pregunto a Guillermo Abad, ¿no será excesivo? ¿No promoverá la corrupción, ya que quién va a querer irse preso por acelerar un poco y preferiría dar un poquito de dinero extra a los policías para que no se lo lleven o a los agentes de tránsito? Le planteo esa pregunta y le doy la bienvenida a don Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su criterio de esta nueva medida respecto a que, bueno, los conductores bajemos la velocidad? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, en realidad no es una nueva medida, es una medida que ya se implementó en el año 2008, pero que no ha sido controlada. Exacto. En el 2008, con la creación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, se fijaron ya los nuevos límites de velocidad, que dicho sea de paso, son límites de velocidad internacionales, porque a veces tenemos esta percepción de que estos límites se crearon en Ecuador, y no es así. Estos límites son a nivel internacional, tanto así que si nosotros nos fijamos en los velocímetros de nuestros vehículos, nos vamos a dar cuenta que esos límites ya están marcados en el velocímetro. Usted va a ver que la primera marca está en los 50 kilómetros por hora y está marcado con rojo, luego está en 90 y luego en 110. 110 porque a nivel internacional hay autopistas y el límite de velocidad en autopistas es de 110 kilómetros por hora. Entonces, hay que tener claro que estos límites de velocidad son límites internacionales que fueron acogidos en nuestra ley en el año 2008. Los rangos moderados entraron en vigencia en el 2011 cuando salió el reglamento a la ley y ahí se estableció que superado el rango moderado de velocidad había prisión. Luego estas disposiciones que estaban en la ley de transporte Ujú. pasaron al COIB, que es la que regula actualmente. Entonces, la normativa no es nueva, es más bien ya tiene sus años y lo que creo que ahora van a empezar a hacer, y que efectivamente así lo están diciendo, es empezar a controlar en base a esta normativa legal. Ahora bien, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, es decir, qué grado de confianza, qué legitimidad le vamos a dar a estos artículos legales Claro. en la aplicación, porque lo importante es legitimar. ¿Y cómo se legitima esto? Cuando los controles están enmarcados dentro de la norma, es decir,
En el caso de los que son controlados a través de dispositivos tecnológicos como radares, estos radares deben cumplir ciertas disposiciones Sí, legales. porque se ha dado también casos polémicos de radares, entre comillas, vacunas, ¿no? Que han sido denunciados en algunas provincias como Los Ríos, por ejemplo. Entonces, claro, entonces para evitar esto que puedan deslegitimar, los radares tienen que estar homologados por la autoridad competente, tienen que estar calibrados o certificada su calibración por el fabricante y ubicados en lugares que la autoridad haya determinado y que no vayan en contra del reglamento, como por ejemplo que no estén en curvas, que eso dice nuestro reglamento debidamente calibrados estos dispositivos, entonces garantizarán que efectivamente la sanción es la adecuada y que está dentro de la norma. De igual manera, si los agentes van a utilizar radares móviles, como las pistolas que se Ujú. las conoce, también tendrán que cumplir con estos requisitos. Pero aquí también, si me permite, Verónica, hacer una acotación. ¿Por qué se fijó 50 kilómetros por hora? ¿Por qué en el mundo se estableció 50 kilómetros por hora en zona urbana, que muchas personas dicen que es una velocidad bastante reducida para el conductor, pero para el peatón es mortal? Si es que una persona es arrollada a poco más de 50 kilómetros por hora, tiene muchas probabilidades de fallecer. 60 kilómetros por hora prácticamente Ya es va a letal. fallecer la persona de contado. Entonces, este límite de velocidad internacional fue fijado en función de la vulnerabilidad que tiene el peatón en la vía. Y no nos olvidemos que la Ujú. mayor cantidad de personas que fallecen en nuestro país por siniestros viales son peatones justamente por esa alta vulnerabilidad. Ahora hablemos de las sanciones, porque, bueno, está bien que se multe económicamente, pero llegar a la cárcel por algo así, por velocidad, ¿te parece adecuado, Guillermo? O más bien cree que esto podría fomentar la corrupción incluso. Mire, el tema de corrupción, la única manera de contrarrestarla es cuando la presunta contravención es registrada a través de medios tecnológicos. Eso inclusive la propia Organización Mundial de la Salud, a través de su manual de gestión de velocidad, exhorta a los países miembros de la OMS que han firmado los planes mundiales de seguridad vial a que se implementen sistemas tecnológicos para controlar y gestionar la velocidad. ¿Por qué razón? Porque así le damos objetividad a la sanción, le damos un registro Claro. telemático, le damos un registro a través de un dispositivo tecnológico y evitamos la subjetividad del agente de tránsito, que normalmente esa subjetividad pasa a la discrecionalidad y termina esto en corrupción. Entonces, justamente para evitar ese error humano, es que la propia OMS, a través de estos manuales de gestión de velocidad, establece que en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países se establezca estos dispositivos de control. Y es así que nuestra ley en el 2021 ya incluye estos dispositivos para controlar y gestionar el transporte y el tránsito. Entonces, eso es un punto importante. Segundo, teniendo estas herramientas, pues va a haber legitimidad Claro. en la aplicación de la norma. Pero aquí viene un tema que es importante y que también he escuchado como quizás una advertencia, una alerta que hacen los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con los vehículos de transporte público y los vehículos de transporte pesado? Porque parece ser que los controles mucho van al vehículo particular Así cuando es. vemos, hoy mismo al llegar acá a la radio, había un vehículo de transporte público que superaba los 60 kilómetros por hora cuando ellos tienen que ir máximo a 40 en zona urbana. Los he visto en la forma como rebasan y cómo manejan tan agresivamente. Diría que de profesionales es lo último Lo que lo menos que tienen. menos tienen. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se va a hacer aquello? Según la ordenanza 017 y la 046 del Distrito Metropolitano de Quito, que va anclada a lo que determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, todos estos buses deberían tener dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video Claro. que en tiempo real le están pasando la velocidad a la Secretaría de Movilidad. Consecuentemente, deberían existir sanciones a cada momento, porque es evidente que eso no se está cumpliendo. Claro. Entonces, creo que ahí es importante que la AMT y la propia Secretaría de Movilidad le demuestren a la ciudadanía que los controles son para todos. Ahora, la cárcel, ¿por qué? Para responder su pregunta, Ujú. porque puede decir, ¿por qué
tan severa la sanción con exceso de velocidad. Y tiene una razón muy simple. La primera causa de muerte en un siniestro de tránsito es la velocidad. Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud ha instruido a todos los países miembros de que trabajemos en la velocidad. Si es que el siniestro de tránsito como tal no se puede evitar, sea este causado por distracción, sea este causado por no respetar una señal de tránsito, sea este causado por el alcohol, pues la velocidad es la que le va a matar. No es lo mismo siniestrarse a 50 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Las consecuencias son muy distintas. A 100 kilómetros por hora, 98% de probabilidades de fallecer, 2% de probabilidades de quedar vivo, pero quizás la persona ni siquiera sepa que está viva porque sus lesiones serán muy graves que no tendrá Sí. conciencia de aquello. Esa es la razón por la que se sanciona severamente la velocidad, así como el exceso de pasajeros, porque algunas personas decían, ¿por qué es prisión el exceso de pasajeros? Porque también tiene un fundamento técnico. Cada persona que de 75 kilogramos que va a 50 kilómetros por hora tiene un peso de colisión de 3 toneladas. Entonces, cuando hay un siniestro y se golpean entre ellos, seguramente van a fallecer. Esas son las razones por las que la propia OMS sugirió que se implementen sanciones severas dentro de los ordenamientos jurídicos. Ahora, ¿cree que esto va a ayudar a disminuir tantos accidentes que han pasado? Recordemos, en la Simón Bolívar recientemente se dieron accidentes masivos, realmente muy preocupantes. ¿Esto podría ayudar en algo? Yo creería que sí. Mire que la Simón Bolívar, que es la primera vía de mayor siniestralidad del país, ya no solo de Quito, sino del país. ¿Por qué razón sucede esto? Tenemos una vía que en donde los vehículos pueden llegar a 90 kilómetros por hora, los vehículos livianos, los vehículos pesados no deberían pasar de 70, pero sabemos que no lo hacen. Claro. ¿Por qué razón no lo hacen? Aquí un paréntesis. Porque los sistemas de control que tenemos en la actualidad, los radares que tienen en la Simón Bolívar, el municipio de Quito, son de tecnología muy antigua. No tienen la capacidad de diferenciar entre un vehículo liviano y un vehículo pesado. Y eso lo saben las personas que tienen vehículos pesados. Entonces, el radar no le va a sancionar si va a Claro. más de 70 kilómetros por hora porque no sabe que es un vehículo pesado. Por eso es importante que la tecnología se actualice para que esos radares tengan la capacidad a través de la toma de fotografía de la placa, saber si ese vehículo es pesado o es liviano y ahí sí habría mejor control. Entonces, en esta vía que es de velocidad, que tiene un trazado vial bastante sinuoso y en algunos lugares inclusive con los peraltes invertidos, tenemos el 40% de los 85.000 vehículos que circulan diariamente por la Simón Bolívar son de carga mediana, pesada y extra pesada. Entonces, como usted se va dando cuenta, hay una gran cantidad de ingredientes que le hacen a esta vía una vía de alta peligrosidad. A eso súmele la imprudencia y la impericia de los conductores, el poco profesionalismo que tienen, donde se demuestra claramente que no han sido debidamente capacitados. Y tenemos todos los ingredientes para que tengamos ya no solo siniestros de tránsito no, básicos, como se los conoce, o simples, sino siniestros de tránsito de magnitud, donde están involucrados más de 12 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos y posiblemente una decena de vehículos, como ya nos estamos Claro. acostumbrando a verlo. Bueno, importante amigos, son las 7:34. Dialogamos con Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial. Hablamos de estas sanciones a conductores por exceso de velocidad, que, bueno, como mencionaba Guillermo, no es un tema nuevo, sino que ahora va a darse un control más exhaustivo para quienes excedan la velocidad. Ahora, hablando de los accidentes, Guillermo, ¿qué otras medidas se deberían tomar, sobre todo en estas vías de alta siniestralidad, como ha sido la Simón Bolívar, la Ruta Viva? Quizás los controles de velocidad no sean suficientes. ¿Qué otro tema debería solucionarse? Mire, creo que lo más importante es la capacitación de los actores viales y sobre todo de los conductores. La ley claramente establece que los conductores deben ser capacitados, que es una cosa, formados, que es otra cosa, y tecnificados, que es otra cosa. Estos son los tres
requisitos que deben tener los conductores, pero eso en la práctica no se da. Hemos estado en estos días recabando información a la Agencia Nacional de Tránsito de que se entregan licencias no profesionales, ya no solo profesionales, sino no profesionales como hojas volantes. Hay escuelas que no tienen la capacidad de más de 100 alumnos para entregar certificados de aprendizaje y entregan 800 licencias por semana. Hace poco se hizo un allanamiento a la Agencia Nacional de Tránsito y se logró determinar que hay oficinas paralelas a la Agencia Nacional de Tránsito que tienen esta capacidad de emitir títulos de conducción, tanto profesional como certificados de no profesionales, a personas que nunca asistieron a la escuela. Se pudo determinar que personas que ya no tenían puntos en su licencia, Increíble. al día siguiente tenían 30 puntos como si fueran Entonces debería conductores empezar a ejemplares. recorrerse eso, la corrupción, justamente. Exactamente, porque ahí está gran parte del problema. Tenemos una gran cantidad de personas que no tienen la idoneidad ni siquiera para manejar, mucho menos para conducir. Y la diferencia entre manejar y conducir es bastante grande. Manejar es simplemente operar una máquina, que en este caso es un vehículo, versus que conducir es tener la capacidad de controlar las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de este vehículo, que es una cosa muy distinta. Por ejemplo, algo muy común, los conductores que normalmente se quedan sin frenos en los transportes pesados y que le atribuyen como si fuera una falla mecánica, en realidad fue mal uso del freno por parte de este conductor. Venía con exceso de carga, exceso de velocidad y consecuentemente esos frenos Pasa lo que están pasa. sometidos a presiones, a fuerzas físicas que desgastan el material, cristalizan las pastillas de los frenos y terminan sin frenos, pero no por una falla mecánica, sino por mal Increíble. uso de la misma. Entonces, son tantas cosas en las que tenemos que trabajar y empezando porque el Estado tiene una gran deuda con la sociedad. No no Así se ha es. implementado el 50% de la ley desde el año 2008, ni hablar de las reformas del 2016 que ya incluyen otros medios de transporte, como por ejemplo el transporte individual, que hacemos una advertencia, los scooters, las bicicletas eléctricas y las motocicletas eléctricas ya están reguladas por ley, pero no se puede implementar el cómo regularles porque hasta la fecha no tenemos un reglamento de aplicación a la ley, pese a que la propia ley le determinó al gobierno nacional que en 6 meses Increíble. tenía que salir este Pero está reglamento. en papel. ¿Y qué dice la ley respecto a estos tipos de vehículos, scooters, motonetas y demás? Mire, genera ya una regulación, porque esto se los considera como transportes individuales. Y efectivamente así lo son. Y ya son parte del tránsito y del tráfico de una ciudad. Pero tienen que tener unas regulaciones, deben tener caminos especiales, tienen que tener rutas especiales, deben tener una capacitación de cómo manejarlos, de cómo conducirlos. Pero resulta ser que las personas están considerando que esto es un juguete, un scooter, por ejemplo. Y Claro. vemos y es muy común verlo, y pido a las personas que nos están escuchando que se fijen y van a ver que las personas que están en un scooter van por la vereda, van en sentido contrario de la vía, utilizan el carril exclusivo del trolebús o ecovía, cruzan por el paso cebra y además, lo más peligroso, van inclusive hasta 3 personas en un scooter, cosa Increíble. que es realmente una aberración y que están poniendo en riesgo sus propias vidas y obviamente las de otras personas que posiblemente por esquivar uno de estos artefactos pueda generar un siniestro. Pero la regulación para este tipo de modalidad de transporte ya está en la ley, pero no se la puede aplicar porque hasta el momento la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte, que son los encargados de elaborar este reglamento, aún no han podido pasar al presidente de la República para que lo emita y llevamos este 10 de agosto 3 años de incumplimiento con Increíble. el reglamento de la ley. 3 años que no han podido sentarse y redactar un reglamento. Tantas cosas por hacer. Yo quiero agradecer a Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, por estar con nosotros. Recuerde que desde hoy ya inician estos operativos para controlar la velocidad, así que mucho cuidado con ello y a respetar lo que dice la normativa, ¿no? 50 kilómetros en la zona urbana y hasta 90 en las vías que son de como las vías de Simón Bolívar, Quitumbeñán y Condornián, que son periféricas y que, bueno, permite una mayor velocidad, pero no exceder de eso. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros.